¿Alguna vez se han preguntado cómo puedo hacer para dejar de atraer algo específico en mi vida que no quiero atraer o experimentar? Una pareja con ciertas características, una situación repetitiva en la vida laboral, en la vida personal. Bueno, quiero plantearles lo siguiente a ver qué opinan. La respuesta que yo le encuentro a esa pregunta es: ¿cómo puedo dejar de atraer X cosa a mi vida dejándola de juzgar? En otros videos en este mismo canal hemos hablado del ego, hemos hablado de los juicios, hemos hablado de la polaridad, de cuando uno se posiciona en un lado considerando que todo lo demás está en contra o es negativo. Y hemos hablado de los efectos que esto implica. Y creo que por ahí va un poco la reflexión que tengo para compartirles hoy. Si yo señalo severamente algo como negativo y lo juzgo tratando de excluirlo de mis experiencias, digamos que lo que se interpreta de alguna forma es que estoy entregándole un montón de mi atención a ese algo. Entonces ese algo que recibe un montón de mi atención de alguna manera empieza a ser más visible en mi campo de experiencias o a presentarse con más frecuencia. Y esto con la intención de que yo pueda integrarlo, es decir, lo contrario a juzgarlo, que yo pueda integrarlo y dejar de verlo como algo necesariamente negativo o algo que tenga que señalar. Recuerden que hemos platicado que hay blanco, hay negro, pero también hay un punto en el medio, y lo ideal es que podamos vivir nuestras experiencias y nuestros puntos de vista desde un lugar de neutralidad, porque es donde no entregamos atención excesiva ni a lo positivo ni a lo negativo. Esto es importante. Alguna vez dijimos que si yo crecí en una familia donde se priorizaba el trabajo y se veía como algo muy bueno y muy óptimo, que lo es, pero digamos que se convirtió en una creencia tan arraigada que cuando alguien descansa o cuando alguien no trabaja está mal visto. Cuando pasa esto, yo crezco creyendo que lo opuesto a lo que yo aprendí no está bien, o es juzgable o enjuiciable. Entonces, ¿qué pasa? Que por ahí, en el sistema familiar, empiezan a aparecer personas o situaciones donde tenemos que enfrentarnos a ese juicio que hacemos. Es decir, vemos como desobligados o irresponsables a las personas que no llevan la misma manera de trabajar que tenemos nosotros. Y esto no tiene por qué ser algo negativo. Pero si tenemos un juicio sobre eso, va a aparecer una y otra vez, con la intención de que seamos conscientes del juicio que estamos haciendo. No es necesario polarizarse de una manera tan extrema en las experiencias de vida. Nosotros tenemos derecho a elegir ser estas personas con esas cualidades trabajadoras que lo dan todo en el trabajo, y también tenemos el mismo derecho a un día descansar, tenemos el mismo derecho a ejercer el trabajo de una forma distinta, a verlo desde un lugar distinto, no solo como funcionó para nuestra familia, ¿no? Entonces, aquello que rechazamos o juzgamos muchas veces nos muestra una información muy valiosa. Y esa información que nos muestra es que eso lo consideramos negativo, y es importante irlo a revisar en cómo lo vivieron los que vinieron antes de nosotros, qué escuchamos cuando estábamos creciendo de nuestros padres, de nuestros abuelos o de las personas que estaban cerca de nosotros en el ambiente familiar. Qué cosas tomamos como verdad y de una manera tan tajante y tan intrínseca que no podemos contemplar como válidos otras perspectivas, otros puntos de vista. Y probablemente de darnos cuenta de esto vamos a poderle hacer espacio a otras maneras de ser y de comportarse y de vivir los valores. Al final tenemos derecho a elegir, claro está, pero no tenemos derecho a juzgar. Entre más lo hacemos, más nos polarizamos en un punto de vista y más hay la necesidad del otro punto de vista de mostrarse o de llegar a nuestra vida para que esos juicios comprendamos que no tienen en realidad una utilidad en términos de conciencia.
Ojalá al escuchar estas palabras y este mensaje puedan traer a su mente algunas situaciones que suelen juzgar con severidad y puedan encontrar qué información es la que está almacenada ahí, que les puede ayudar a abrir la perspectiva, el panorama, y recordar que al final de cuentas la unión siempre va a ser un valor predominante o mucho más valioso que ejercer la separación, que es lo que hacemos con los juicios. Entonces, bueno, me cuentan por favor si hay algo así que les haya venido a la mente, y quizá en el canal también puedan encontrar otras maneras de cuestionarse o de trabajarlo, pero se empieza por la conciencia, ¿no? Cuando uno se da cuenta. Así que bueno, les envío un abrazo muy cariñoso. Gracias y hasta la próxima.